Hoy estamos hablando de la serie de la protección de Dios y hoy día tengo una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Y yo quiero que entiendas que cada vez que venimos acá, no solamente, esto no es, hermanos, un congreso donde vamos a ver quién enseña más bonito. O sea, no trata de eso la iglesia. Cada vez que tú te levantas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos dice, corre, levántate y congrégate, es porque hemos venido a tener una cita con Jesús. O sea, ahora estamos teniendo una cita con Él. No con Pastor Jorge, no con mi persona, no con Yamir, con ningún pastor. Hemos venido a tener una cita con Él. ¿Ok? Por eso nuestra disposición viene desde la alabanza y la oración. A pesar que hayamos cantado canciones de Kids, entonces, aún así, nuestra disposición tiene que ser siempre para alabar y adorar a Dios, nuestro corazón. Ok, vamos entonces, acompáñame al Salmo 116. Hoy ya tengo por nombre, Dios cuida a los suyos. Dice el Salmo 116, verso 8 a 9, y quiero que me acompañen porque más adentro somos una iglesia que traemos Biblia, ¿ok? Tienes que traer, si no, ¿con qué te defiendes? ¿Cómo sabes que no te estoy engañando? A ver, ¿cómo sabes que estoy leyendo el libro de Smith? A ver, no estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo te das cuenta de eso? No tienes que creer todo. Tú tienes la facilidad también de comenzar a pensar, a meditar lo que se está diciendo. Salmo 116, 8, 9, me encanta esta cita. Dice, Señor, tú me libraste de la muerte, enjuagaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Por eso, Señor, mientras tenga vida, viviré según tu voluntad. No sé si ustedes saben, han escuchado la noticia de lo que pasó hace poco en Sao Paulo, en Brasil, el avión que estaba despegando. Hermanos, ahora con el internet uno ve todo, ¿no? Se ve exactamente cómo el avión se está incendiando, ¿no? Cómo muchas personas se levantan como tú y yo un día a irnos de viaje, de vacaciones o por trabajo, diferentes cosas, visitar a la familia, y no esperas lo que va a suceder más adelante, ¿no? Lo que cuenta la noticia es que el avión despegó de Sao Paulo y no sé cuántos minutos, no me acuerdo exactamente, dice que el avión se estrella, ¿no? Se estrella, mueren aproximadamente 62 personas y bueno, y fue muy lamentable para todo el país de Brasil, ¿no? Hace muchos años que no se veía algo así, porque bueno, según las noticias ninguna persona sobrevivió. Y he visto videos que se grabaron desde el avión, que fueron encontrados los celulares y demás, de cómo hay desesperación, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención de todo ello fueron los testimonios de las personas que no se subieron al avión. ¿Lo han escuchado? Les voy a contar porque ha habido una ola de personas que han dicho que tuvieron confusión de vuelo, varias. Entonces, hermanos, a ver, uno de los testimonios que aquí está el señor que se llama Adriano Asís. Él es una persona que también tenía que abordar el avión, pero como las otras personas, hubo un error en su cálculo de vuelo. Él estuvo sentado en el aeropuerto, en el lugar donde no tenía que estar, simplemente porque él pensó que se iba en LATAM. Y cuando se da cuenta de que el avión está a punto de partir, va y se quiere meter y se comienza a pelear con la persona que hace el embarque, transbordo y demás, y comienzan a mecharse. ¿Han escuchado, no? Y el Señor dice, no, porque usted llegó tarde. Yo he estado sentado hace rato tomando mi café, he tenido un error, por favor, déjeme subir. Y en tanta pelea no lo dejó subir, y él se entera minutos después de que ese mismo avión que él tenía que subir no subió, bueno, y el avión había estallado, había explotado, ¿no? Y el hombre en la entrevista, mírenlo, está en las redes sociales, ¿no? Él está llorando y dice que lo primero que hizo fue abrazar a la persona que le dijo, no vas a subir, y le dijo, gracias por hacer tu trabajo. No, gracias por hacer, porque si no hoy día yo no estaría contando. Y son varias las personas que tuvieron ese problema, hermanos. Y algo muy parecido pasó el año y la fecha donde las Torres Gemelas
cayeron. Muchos cristianos contaron de que ese día hubo mucho tráfico, se durmieron hasta muy tarde y demás cosas. Hermanos, pero yo quiero decirte algo en esta mañana, y es que Dios cuida, hermanos, de las personas. Este hombre lo que gozó esa mañana fue misericordia y gracia. Yo no sé si él sea cristiano o no, yo no sé, pero Dios mostró. Yo estoy seguro que Él hizo todo lo posible para que este hombre no muriera. ¿Y por qué te cuento esto? Porque hay algunas personas hoy en día que están acá sentadas o que están viendo en la transmisión que no deberían estar acá, que Dios mostró misericordia y gracia en sus vidas para sobrevivir, para no dejar que murieran por alguna circunstancia, y solo tú lo sabes. Solo hay personas que han sido sanadas de cáncer acá, que quizá tuvieron que irse, pero Dios mostró gracia y misericordia en ustedes. Amén. Hay personas así, hermanos. Dios ha sido bueno. Y lo es bueno, hermanos, no solamente con sus hijos, con la gente que no lo conoce también. Dios ha mostrado siempre misericordia, siempre ha tratado de hablar de alguna u otra forma. Pónganse a pensar, acabamos de pasar una pandemia, nuestra generación, después de muchas pandemias, y nosotros hemos sido los sobrevivientes de ello. Levanten hermano todos aquellos que fueron contagiados por el COVID. Levanten, a ver quién es. Pero no murieron, pero otros sí. Esto va a ser una gran historia para nuestros nietos, ¿no? Yo le contaré a Ian, a mis hijos que quizás no estaban muy chiquititos, ¿no? Y no pudieron gozar. Le diré, hubo un tiempo en donde a todo el mundo nos metieron a casas. Nadie podía ir a las discotecas, nadie podía salir a los moles, nadie podía tomar un avión. ¿Se acuerdan ese tiempo? Hermanos, pero Dios cuidó de nosotros. ¿Y saben por qué Dios cuidó de nosotros? Porque algunos no entienden eso, ¿no? Ay, gracias, Señor. Pero hermanos, si Dios te ha mantenido con vida, es por un propósito. Es por un propósito. Si tú estás acá sentado, no es, bueno, les tocó a algunos sí, a algunos no. No, es por un propósito, hermanos. Y entre cristianos y no cristianos se fueron de este mundo. Amigos muy cercanos, familiares cercanos, ¿verdad? Y a veces tú dices, pero ¿por qué, Señor? Hermanos, ya las explicaciones serán, pero si te has quedado en el cielo, pero si te has quedado acá, hermanos, es porque tienes que entender que tu vida tiene un propósito, de que tienes que hacer algo en esta tierra y que Dios te ha dado aún gracia para que sigas haciendo las cosas, para que disfrutes. A ver, yo te voy a contar un poquito de ello antes de entrar a mi cita bíblica que quiero hablar, y es que cuando mi madre se va a la presencia de Dios, yo tuve una conversación días después sobre este asunto, preguntándole a Dios varias cosas, y el Señor me mostró muchas cosas con respecto, escúchame, a cuando nosotros partimos de este mundo. Hermano, Dios me ha dado unas prédicas durante ese tiempo, y te quiero contar que yo le reclamo, le digo, ¿por qué mi mamá se fue en este tiempo? ¿Por qué no permitiste que ella viera a mis hijos? ¿Por qué? Si yo oré, yo creí, yo hice lo que tu palabra decía. Y Dios me dijo, pero tu mamá me dijo otra cosa. Cuando tu mamá estaba ahí echada en la cama, yo le pregunté. Y tu mamá me dijo, yo quiero irme con ustedes. Yo quiero irme contigo. Entonces la decisión ya no tenía que venir conmigo, hermanos. Ya la decisión tenía que ver con mi mamá. Entonces yo no puedo doblegar una oración para hacer algo que la otra persona está creyendo otra cosa. O sea, es imposible, ¿no? Pero en ese tiempo de reclamo y no reclamo, Dios me dijo algo. Tú me reclamas algo cuando tú no te has dado cuenta que yo te regalé más tiempo con ella. Y Dios me hizo recordar el momento en el cual mi mamá es llevada por primera vez al hospital, donde los médicos decían que iba a morir. Y literalmente, o sea, médicamente y carnalmente, mi mamá iba a irse esa fecha. Y Dios me dijo, tú me reclamas cuando no has visto que en aquel momento yo te regalé gracia para que sigas disfrutando con ella. Y lo único que hacemos nosotros como cristianos es reclamarle cuando nos damos cuenta que Dios nos regaló este tiempo
para poder disfrutar aún con nuestros familiares, con tu abuelo, con tu abuela, con tu mamá. En vez de reclamar, deberíamos darle gracias a Dios por aquellos momentos que Dios nos permitió tener aún más con nuestros hijos, con nuestra mamá, papá, hermanos o demás. Y hay que tener conciencia de ello, hermanos. Les prometo, si alguna vez hay una serie referente, yo les voy a contar varias cosas que el Señor me enseñó sobre estas cosas. Entonces yo quiero que levantes tu mano, todos levantemos esa mano, hermanos, y le digas: gracias, Señor, por la vida, por tu gracia mostrada en mi vida. Amén. ¿Y por qué te hago hacer eso? Porque a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por los regalos. Porque hoy día, si estamos vivos, es por su regalo. Hermanos, hay gente que no ha amanecido con vida y por tonterías, por un tema de que se resbaló con el jaboncillo. ¿Conocen gente así? Bueno, yo estaba en Tacna y mientras me estoy subiendo a un taxi, escuchen las noticias, y encontraron a una a una chica de 17 años. Estaban sus padres tocando la puerta y no salía, y cuando van a abrir se dan cuenta que la chica se había resbalado y se había golpeado el cerebro y no salía. Miren, algo tan tonto, ¿no? O algo tonto, no puedo decir, algo tan simple, ¿no? Como para irnos así del cielo, creo que no, ¿no? O como este joven que murió en la Alameda, creo que el año pasado, por acá, que estaba caminando y se tropieza, ¿no? Hermanos, un tropezón todo el mundo puede tener y el carro pasa encima. Pero hay gente que se ha salvado de algunas, ¿no? De repente estabas caminando por ahí, te tropezaste, iba a pasar un camión, de repente algo se enganchó por ahí y tuviste más tiempo. Hermanos, yo quiero que sepas que Dios todo el tiempo está hablando y Dios siempre te está protegiendo. Él tiene cuidado de nosotros, es lo que dice su palabra, ¿ok? Y ahora, no sé, tengo mucha introducción, creo que esto lo voy a extender en una segunda serie, ¿ok? A veces no entendemos sus planes de Dios, ¿no? Como este joven: yo quería abordar el avión, pero ¿por qué no subió? Y más reclamamos, ¿no? ¿Pero por qué? Pero te has dado cuenta que esta pequeña cosa que le pasó hizo que le salvaran la vida. Y a veces Dios es así. Escúchame, a veces Dios te va a librar del peligro. Si no salió ese trabajo que tanto querías, es por algo. Y tú estás reclamándole. Yo conozco a una persona que dijo: yo quiero postular, hermano, tenía muy buen currículum, o sea, buen trabajo desarrollado. Era imposible de que no lo eligieran. ¿Y saben qué? No lo eligen. Y la persona está enojada, reclamándole a Dios, se pone a llorar y demás cosas. Y 2 meses después ocurre el COVID. Hermanos, y la gente de ese trabajo fue despedida. Redujeron a más del 50% el personal. Entonces esta persona me decía: yo le reclamé a Dios, pero Dios sabía las cosas que iban a vivir. Quizá yo hubiera sido una persona despedida. Menos mal que no me movió de este trabajo, porque por lo menos a nosotros, como yo estoy años acá, no nos han tocado a nosotros. Y Dios sabe, hermanos. Dios sabe el motivo por el vuelo que perdiste, ¿no? Quizá para que no te pase algo malo, quizás ese día te iban a atropellar, algo iba a pasar. Dios sabe eso. O el hijo, ¿por qué no nació en su tiempo? Porque hay unas personas que esperan a sus hijos a los 8 años, 9 años después. Dios sabe por qué. Él tiene todo bajo control mientras tú lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida. O la chica que te dijo que no, hermanos, es por algo. Ese chico, pues, por algo, para librarte del mal, pues, hermanos, ¿no? Entonces Dios sabe por qué. O el préstamo que te dijo esas personas, o el banco, ¿no?, que te iba a prestar, que no salió, fue por algo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él no va a dejar que nuestro pie resbale ni te caigas, si confías en Él de todo tu corazón. Amén. Vamos a 2 de Reyes capítulo 6, verso 8 a 23. Les voy a contar una historia que se encuentra en la palabra de Dios. 2 de Reyes capítulo 6. Ahí están mis chicos de producción, excelente. Ahí está. Vamos a leer esa historia, es impresionante, hermanos. Quizás no la has leído nunca, o sí, vamos a repasar esa historia. Y empieza así: el rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Verso 9: pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá.
Escúchame, te pongo en contexto para que entiendas. Lo que pasa que este rey de Aram quería capturar al pueblo de Israel y los buscaba lugares para mirarlos y de repente entrar y atacarlos y esclavizarlos y demás. Pero cada vez que ellos planeaban ello, ellos ya sabían, Israel ya sabía que iba a pasar esto. Entonces no iban por aquel lugar y el rey se molestó. Dijo, o sea, nunca los puedo capturar porque parece que hay un soplete que les está diciendo por dónde estamos yendo. Mira el verso 10. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar del hombre que el hombre de Dios había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo avisó al rey de modo que éste tomó precauciones. ¿Quién avisó? Eliseo, ¿verdad? O sea, Dios le decía, dile al rey que no vayan por allá porque lo van a sitiar, lo van a capturar. Entonces, él les avisaba. Entonces, vamos a mirar lo que pasa el verso 11. Entonces, el rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Porque no lo podían capturar. Verso 12. Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. ¿Te has dado cuenta cómo Dios está protegiéndonos constantemente de gente que quiere hacernos mal? Esto ocurre exactamente en nuestras vidas, pero vamos a seguir leyendo. Verso 13. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Entonces vayan a capturarlo a Eliseo. Vamos a ver qué sucede. Vamos al 13, ¿no? Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, 14, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Verso 15, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate rodeada la ciudad. O sea, estaba ahí. Habían ido a capturar a Eliseo. Verso 16, sigamos leyendo. ¡Ay, mis señores!, clamó el criado, o sea, el acompañante de Eliseo. ¿Qué vamos a hacer? Verso 16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Verso 17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, hay un ejército enorme, hermanos, que los va a atacar. Ellos se ven dos personas, Eliseo y su criado Giezi, y escúchame, cuando Dios les abre los ojos, se da cuenta que alrededor de ellos, quien los estaba cubriendo, era un ejército, el ejército de Dios, ángeles, hermano, que estaban cuidándolos a ellos. Y a veces, si el mundo espiritual, hermano, nos dejaran ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro favor, te caerías y dirías: realmente Dios está cuidando de mí, y hay un ángel cuidando de ti todo el tiempo, ¿no? Para que tu pie no tropiece, para que todo te vaya bien, ¿ok? Y cuando haya problemas, salir victorioso de parte para que des gloria a Dios, ¿ok? Entonces, verso 18, como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. O sea, todo el ejército quedó ciego. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad donde iban. Se hizo pasar por otra persona. Han tomado el camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré donde esté el hombre que buscan. Pero los llevó ¿a dónde? A Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria, o sea, dentro donde estaba pues su enemigo, ¿no? Con todo el ejército. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Qué hubieran hecho ustedes, no? Estás a tu enemigo ahí. Pero mira, ¿los mató? Los voy a preguntar. No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y luego vuelvan a su señor. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su señor. Y las tropas de los arameos no volvieron a invadir el territorio israelita. Hermanos, esta es otra prédica, pero la Biblia dice, ¿no?, que cuando alguien te haga mal, nunca pagues mal por mal, sino cuando te hacen el mal, haz las cosas bien.
Haz las cosas bien, hermanos. Ahí está un secreto para el matrimonio. Entonces, si te está fregando tu esposa o tu esposo, haz las cosas bien. Sírvele mejor, escúchalo mejor. Y vas a ver cómo te lo vas a ganar. ¿Ok? Como primer punto en esta historia, referente a que Dios es nuestro protector y Dios cuida de nosotros, quiero que sepas que Dios siempre está hablando. Escucha, iglesia. Dios siempre está hablando. Si regresamos al verso 9 de esta cita, dice: pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio porque los arameos están descendiendo hasta allá. ¿Quién le decía esas cosas? Dios. Y Dios todo el tiempo te está diciéndote: no vayas por ahí, no hables con esa mujer, ten mucho cuidado. Yo sé que te dice ingeniero, usted es el más guapo y qué inteligente, pero quizás es una mujer extraña. Dios te está diciendo: no busques los préstamos en el banco, confía en mí. Hermanos, Dios está hablando todo el tiempo. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no estamos afinando nuestros oídos. Tú le preguntas a Dios cosas, ¿Dios responde o no? ¿Dios responde o no? El problema es que no tomamos tiempo para escuchar, porque queremos que todo sea algo rápido, ¿no? Que todo sea muy, ¿cómo se dice? Como la comida chatarra, ¿no? Que sea muy rápido, como un fast food, ¿no? Rápido, que te atiendan. Y Dios no trabaja así. Entonces, por eso es importante tus mañanas, cuando tú hablas con Dios, porque en ese momento no es para que tú solamente hables, sino para que Dios te hable, Dios te guíe, Dios te enseñe. Hermanos, a ver, levántame la mano todas las personas que están buscando respuesta de parte de Dios, de algo. O las demás no están buscando y ya hacen, no. Oren, pero hermanos, pregunten, levanten la mano bien, hermanos, ya. Todavía está el desodorante. Ya, ok. Entonces la pregunta es: pero Señor, ¿me puedes responder esto? Hermanos, y Dios te responde. Yo te voy a contar algo. Hace 2 semanas yo le había preguntado sobre un tema específico a Dios. Le dije: Señor, está esto rondando en mi cabeza hace mucho tiempo. Entonces, quiero saber, le he dicho, si tú estás interesado de que yo haga esto. Porque recuerda que no son tus sueños, son los sueños de Él. Entonces, ¿tú quieres que yo haga esto? Hermanos, y yo le dije: necesito que me respondas para saber si me preparo para esto o no. Porque tengo un cierto conocimiento, pero quiero prepararme. Y al día siguiente, hermanos, estoy en una mesa sentado desayunando y de repente una persona toca el mismo tema que yo hablé con Dios a solas. Y yo dije, yo me presté atención, ¿cómo sabe de esto esta persona y que justo hable de este tema? Y todos comenzaron a hablar de este tema. Y yo dije: Señor, ¿tú estás respondiendo a mi oración? Ahora, con respecto a otra cosa que le había consultado al Señor, le dije: respóndeme, te lo pido. En ese mismo lugar volvieron a tocar justo algo que yo le estaba pidiendo a Dios referente a otro tema. Entonces yo le cuento a mi esposa que yo siento que el Señor me ha hablado. Definitivamente me ha dicho esto y lo otro. Entonces, hermanos, y Dios responde. Te va a decir sí o te va a decir no. ¿Ok? Dios trabaja de esa forma, pero quiero que sepas que Dios siempre está hablando. Yo les comento algo. Hace algún tiempo yo estaba buscando un trabajo porque necesitaba generar más ingresos y se me había complicado con algún tema. Entonces yo le digo a mi esposa: necesitamos tomar decisiones rápidas. Ok, pero en ese momento yo no le pedí a Dios. Yo solamente le dije: Señor, necesito encontrar un trabajo, y se acabó. ¿Ya? Pero yo no le pregunté si era o no el trabajo. Entonces viene una persona muy confiable para mí y me dice: ¿sabes que hay una oportunidad para que ganes esto? Pero no es acá, sino tienes que irte a Puerto Maldonado. Entonces yo le dije a mi esposa: ¿qué hacemos? Necesitamos pagar esto urgente. Entonces ella me dice: tendrás que irte, pues nomás. Y yo le dije: no. Aunque ella me dijo: pues por el tema del dinero. Yo le dije: bueno, sí, no es por unos meses nomás. Tendríamos que hacer el esfuerzo. Pero mis hijos, alejarme de ti, alejarme de la iglesia, porque es irme a vivir allá prácticamente. Entonces yo le dije así a lo loco, le dije: ya. Los hermanos no me iban a ver. Por mucho tiempo quizá. Entonces yo dije: ahora hablaré con el pastor para la interna, ¿no? Porque es algo urgente, bueno.
Hermanos, y no podía estar tranquilo hasta que un día, viniendo un miércoles de oración, yo le digo al Señor: Señor, tengo esto en mi corazón. Yo ya le he dicho que sí. Yo quiero que me digas si es tu voluntad o no. Si no es tu voluntad, que yo sé que no es, le decía, porque voy a alejarme de mi familia, y no es tu voluntad de que la familia esté separada, entonces yo te voy a tratar. Tú sabes que necesito, hermano, Señor. Hermanos, y cuando estaba el miércoles acá orando, Dios me dijo: no es. Y yo le dije: ciérrame la puerta. Hermanos, y es así. Cuando tú, a pesar que hayas tomado la decisión de que sí, Dios va a cerrar toda opción y te va a decir que no a ello, y tú tienes que obedecerle. Dios está cuidándote, está cuidando tu familia, está cuidando tu vida todo el tiempo. ¿Ok? Como punto número 2, yo quiero que rescatemos de esta historia este segundo principio, y es que en este momento que Dios los protege, Dios les dice, o el profeta le dice, bueno, y es algo que Dios te dice, es: no tengas miedo. ¿Se acuerdan? El ejército le está rodeando por ahí. Y él está asustado, abrumado, y eso puede ocurrir en tu vida, que puedas estar rodeado de problemas que no te dejen pensar, que estás con una gran jaqueca, que te duele mucho, que te parpadea mucho el ojo, que te duele la parte de acá, o que te duele la parte de acá, ¿no? Que sienten un gusanito que parece. Bueno, yo te digo porque todos los casos que me han dicho, ¿no? ¿Les ha pasado eso o no? Sí, ya ves, pastor, ahorita inclusive tengo una gran jaqueca. Hermanos, así se sintió este criado, rodeado de problemas, rodeado de un gran ejército. Pero lo que le dijo el profeta es: no tengas miedo. Y mira, vamos a leer esa parte. Verso 16 dice: no tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Y quiero que recuerdes esta promesa de parte de Dios: el que tienes a tu favor es más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Hermanos, no va a dejar que te mueras de hambre. Él no va a dejar que tus hijos o que te quiten la casa. No va a ocurrir eso, porque ha habido casos en la Biblia donde gente se encontraba en la misma situación y Dios los ayudó, Dios los rescató. Hay una canción de Egipto que me gustó hace muchos años que decía: clamé y me oíste, me viniste a rescatar. ¿Se acuerdan de esa canción algunos? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿O son puro Planet Shaker hoy en día? ¿O son todo? Ya, pero busquen esas canciones antiguas, hermano. Me encanta esa canción que dice: clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Hermanos, Dios hace eso. Él es la persona que viene y nos rescata, nos ayuda en nuestros momentos más difíciles. Pero no tengan miedo. ¿Por qué, pastor? Porque el miedo, hermanos, cuando tú hablas miedo, el miedo habla lo contrario a la fe. Cuando viene miedo, hermanos, traes todo aquello que estás pensando. Y te voy a contar algo que me pasó hace algunos años, cuando no era cristiano. Me prestan un día un gorro de marca muy lindo, y yo dije: ¿y qué pasaría? Y lo dije: ¿qué pasaría si me lo roban, no? ¿Qué pasaría si alguien viene y me lo saca? Hermano, me imaginé la escena de que me estaban quitando y demás. Hermano, y unos 30 minutos más tarde estoy caminando por la Avenida Independencia con unos amigos. No era cristiano, como les digo, y vienen unos chicos, y tal como me lo imaginé, hermanos, me asaltaron, me quitaron el gorro. Yo me quedé asustado porque fue la primera vez que me robaron, pero tal como lo visualicé, tal como lo hablé, sucedió. Porque el lenguaje del temor, lógicamente, es todas estas cosas malas que podemos decir y van a pasar. Ay, estoy fregado. Ay, hermano, estás fregado y vas a quedarte fregado, ¿no? Todo me sale mal y todo te va a salir mal. Creo que me voy a enfermar y estoy segurísimo de que te vas a enfermar, porque estás hablando el lenguaje del temor y es contrario a la fe. Así como hablas el temor, habla pues la fe, hermanos. Entonces no digas: me voy a enfermar. Di: creo que estoy bien, creo que esta gripe se va en el nombre de Jesús. Yo creo eso, yo creo que voy a levantarme el día de mañana fuerte. Yo creo que ni uno de mis hijos les va a pasar nada malo. Hay gente que ora con temor, ¿sabían eso? Hay gente que dice: Señor, te pido que a mis hijos no les pase nada. No, hermanos, yo, Señor, te agradezco porque tú cuidas de mis hijos, de mi familia. Un lenguaje distinto. Revisa cómo hablas, hermano. Escúchate cómo hablas. Hay gente que viene y dice: por favor, oren por mi papá que se va a morir. Ya, hermano, ya estamos empezando mal, pues por ahí, ¿no? Entonces la gente más ora
para que no ocurra aquello, o tú estás creyendo para que Dios lo sane? ¿Qué estamos orando? Tienes que escucharte, porque Jesús va a responder las oraciones de fe. De fe. Miren, hay un soldado romano, hermanos, que tiene su criado enfermo y no le dice a Jesús, por favor te ruego para que no se muera. No, él dice, yo creo, escuchen lo que dice, que si tú dices, si tú mandas la palabra, mi criado sanará. ¿Te has dado cuenta de la forma en que él habló? Y a veces, hermanos, nosotros mismos quitamos la protección de Dios por nuestro temor. ¿No me crees? Lean el libro de Job. Un hombre protegido por Dios hasta que dejó que el temor lo invadiera. Y todo lo que vino fue a causa de que él abrió las puertas y dejó que el enemigo entrara a su vida y destruyera todo lo que tenía que destruir. Por eso, padres, cuiden las puertas que abren en tu hogar. Cuida esas puertas. No vaya a ser que por ahí tus hijos comiencen a entrar a una adicción. No vaya a ser que por ahí, hermanos, comience a entrar la lujuria, pornografía y demás. Cuida las puertas. Tú eres el líder. Dios te ha dado a ti la visión, la autoridad para guiar a tu familia al bien. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, no tengan temor. No tengan miedo. El que está con nosotros es mucho más fuerte. ¿Lo crees? Amén. ¿Dónde está mi pianista? Está durmiendo, creo. Ya, hace rato era. Si no, no voy a terminar. Número 3, hermano. Ora. Repite conmigo, orar. Hermanos, orar no es que tú hables solamente. Orar es conversar con Dios. ¿A qué hora te levantas? O sea, ¿a qué hora es tu encuentro con Dios, mejor dicho? ¿Muy de mañana? ¿Cuándo? Para que tú puedas entregar tu día a Dios. Hay gente que dice, yo oro de noche, hermano. ¿Para qué horas de noche? Dios ya habló durante el día. Entrega lo primero y lo mejor a Dios, para que Dios te guíe. Hermanos servidores, yo te voy a dar una palabra a ustedes que están sirviendo. Les voy a regalar esto gratis. ¿Por qué es importante orar? Porque Dios te ministra, te enseña, para que crezcas, para que seas mejor. Pero hay una gran diferencia, hermanos, y es para motivarles a los que no sirven, de una persona que sirve a una persona que no sirve. Y el Señor me explicaba algo así, con estos ejemplos. Y ¿alguna vez tú has trabajado en una empresa informal? Levánteme la mano, ¿quiénes han trabajado en una empresa informal? ¿O solo yo? Ya, hay algunos. Hermanos, los que hemos trabajado en una empresa informal saben la explotación que hacen. Y yo recuerdo mucho, me le cuenta a mi esposa, el piso que pagué para estar en el lugar que hoy día estoy. Hoy día me encuentro trabajando como gerente. ¿Okay? Pero yo me acuerdo siempre de mis inicios, donde trabajaba por casi 12 horas por un sueldo que ni siquiera, hermanos, llegaba al mínimo. Que aunque ya había mínimo, yo estaba mucho por debajo. No tenía ni una prestación y viajaba, y si me pasaba algo, hermanos, ya, pero yo mismo me las arreglaba. Todos saben las cosas que uno vive. Pero cuando entramos a trabajar a una empresa que te da todos tus beneficios, es distinto, ¿no? Te sorprendes, ¿no? De que ya no vas a trabajar 12 horas. ¿Qué? ¿Ya no vas a hacer 12 horas? No, solo son 8 horas. Uno se sorprende, 8 horas. ¿Voy a trabajar fines de semana? No, no trabajamos fines de semana. Gloria a Dios, aleluya. Y vas a tener 14 sueldos. 14 sueldos. Y aparte vas a tener utilidades. ¿Utilidades? Dice, ¿no? Se escucha más bonito, ¿sí o no? Aparte te dan seguro particular. O sea, uno dice, yo me quedo acá, pues, ¿no? Comparándolo con lo otro. Pero escúchame bien. Cuando tú sirves, Dios también te da beneficios, hermano. Y hay gente que no se da cuenta. Y uno de los beneficios que yo les comenté esta semana a mis chicos con los que trabajo es que, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5,000? ¿Se acuerdan? Que Jesús los hace sentar y demás. Y me encanta esta escena, hermanos, porque solo había 5 panes y 2 pescados. Para tanta gente, 5,000 solo contando hombres, decía. Pero dice que cuando Dios multiplicó todo ello, escúchame,
Dios multiplicó, dice la Biblia que comieron todos. Y luego dice, y se saciaron. Ustedes tienen que saber que para que alguien se sacie de comida, algunos no nos llenamos tan rápido, ¿no? Algunos no comen solo 2 panes. Capaz hubo gente, quizá el Pedrito era gordito y se comió mucho más, pero quizá hubo un poquito de gente que agarró como 6 panes, como 5 pescados y con eso recién se sació. Pero la Biblia dice que comieron todos y se saciaron. Repite conmigo, saciaron. Pero la Biblia también da otro detalle, que dice que sobró 12 cestas. Yo tengo una pregunta, ¿por qué 12 cestas? ¿Por qué 12? Sencillo es la respuesta. Por cada discípulo, hermano. O sea, escúchame. No solamente el servidor, porque ellos eran servidores, no solamente el servidor comía, no solamente se saciaba, sino que la Biblia dice que le sobró todavía para ellos. Hermanos, para un servidor hay una cesta todavía. No fue igual para los que escuchan. Siempre hay algo más para el que hace, para el que entrega su tiempo, su vida al servicio. Y el servicio trata de una sola cosa. ¿Saben de qué trata el servicio? De mostrar el amor de Dios a través de lo que hacemos. Si alguien, yo sé que la gente sirve acá por agradecimiento, pero vamos a ir a un nivel más. Tu servicio hace que las personas conozcan el amor de Dios y que sus vidas sean distintas. Hoy día hay gente que ha limpiado esa silla para que no te manches cuando te sientes. Hoy en día ha habido gente que ha encerado, que ha trapeado. ¿Para qué? Para que te recibirte bien. Hoy hay gente que se ha levantado muy temprano para hacer las prédicas, para poner las citas bíblicas, para hacer la alabanza y la oración. A pesar de hacer mucho frío, están sirviendo para que alguien acá se sienta, pueda cantar, pueda escuchar un buen mensaje. Eso, ¿sabes qué es? Mostrar el amor de Dios en la vida de otras personas. Pero bueno, por eso es importante orar, porque Dios te habla estas cosas. Dios te va ministrando a través de ello. Amén. Oren todo el tiempo. Oren. El último punto es 17, verso 17. Entonces Eliseo dice, oró: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. Y el Señor así lo hizo, ¿no? Y dice que vio caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ora para que Dios te muestre todas las cosas que tú como hijo has recibido. No tengas miedo, Dios está protegiendo tu entrada, tu salir. Dios está protegiéndote, es tu salud. Dios te está hablando. No seas necio, come bien. No quiero que te vayas tan rápido, porque la sabiduría trae 3 cosas: larga vida, hermanos. Escúchame, riquezas y honra. Y la sabiduría es la aplicación de aquello que el Señor te está mostrando. Por eso, hermanos, yo no dejaría de servir nunca. Más allá si sea pastor, un día el Señor me dice, ya no seas pastor, hermano, serviría por gratitud, pero también para que otras personas conozcan a Dios, porque quiero los beneficios que tuvieron los discípulos, hermano. Nunca por eso nos falta. Dios siempre nos provee. Él no va a dejar que nuestro pie resbale o que nos caigamos. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no? Entonces, si crees, quiero que vivas, porque hay gente que me dice amén y oras, y tú me puedes saber todos los tipos de oración y qué es la oración, pero oras realmente. Ora, hermanos, y vas a ver cómo Dios está protegiéndote constantemente. Y tengo una pregunta que yo hice ayer: ¿hasta dónde Dios nos cuida? ¿Su protección termina el día que nos vamos de acá? ¿O Dios aún nos cuida cuando estemos allá? Hermanos, su protección de Dios no termina. Su protección es completa de parte de papá. Él ha prometido cuidarnos. Señor, el pastor no puede decir, pero ¿por qué Dios no cuidó a mi hijo? ¿Por qué Dios no cuidó a mi madre? ¿Quién dice que no? Lo que falta es que tienes que entender cómo funciona el tema de irnos de acá, de su cuerpo descanse, hermanos. La vida continúa, el cuerpo descansa, pero seguimos vivos con Jesús.
seguimos siendo protegidos en sus brazos. ¿No se acuerdan la historia que está en Hechos, donde Esteban está siendo apedreado y cuando está a punto ya de partir, él dice: puedo ver al Hijo del Hombre puesto de pie para recibirme? Y Jesús, hermano, lo más precioso que va a pasarnos es que el día que nosotros partamos de acá como sus guerreros, terminando la carrera que Él nos ha encomendado, es que vamos a ver a Jesús puesto de pie, listo para recibirnos. Y Dios tiene su protección completa hasta allá. Y para que entendamos un poquito sobre esto, yo estuve preguntándole al pastor, hermano, estuve buscando una canción que él me la mandó en tiempo de COVID. Y no se acordaba, y le pedí al Señor: Señor, ayúdame, porque le he buscado por horas y no encuentro la canción. No sé cómo se llama el grupo. Necesito que me ayudes, hermanos. Y el Señor, que te he dicho que siempre responde, porque solo fue Él, hermanos. No sabía ni cómo buscar la canción, no sabía el título, no conocía la banda. ¿Cómo encuentras algo así? Solamente es obra de vida. Y yo confío que Dios siempre me responde. Por eso mis oraciones son: Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas y siempre respondes sí o no, cualquiera de las dos. Y el Señor me mostró en esta canción que escribieron una banda española, hermanos, cómo funciona la vida y cómo Dios te va protegiendo. Y quiero que entiendas algo, que cuando pasamos de un lugar a otro, hermanos, seguimos vivos como lo prometió el Señor. Seguimos estando bien